Hola, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta otra entrega de Factor Resistencia, donde vamos a acompañarlos como siempre con toda la información. Flora Torres-Seiler, quien les habla. Y bueno, ya saben que pueden volver a sintonizarnos siempre a través de www.losprotagonistastv.com.ar. Y en esta ocasión estamos con un invitado, sí, con nosotros, el profesor de filosofía, agregado también Joaquín Gabriel Ríos, sí, referente que tenemos de República del... Perdón, sí, un militante cristiano además, entre todos, y bueno, viene hoy a hablar con nosotros, ¿sí? Y a contarnos un poco de sus propuestas y de lo que nos traen para ver desde qué enfoque están ellos acatando la política en el día de hoy. Así que te damos la bienvenida, Joaquín, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, querida Flora, la verdad que para mí es un grato honor hoy haberte conocido en persona y bueno, poder hacer un esfuerzo de traer luz en un marco de relativa oscuridad que de alguna manera nos afecta a todos los chaqueños y a los argentinos. Bien, y bueno, entre todo comenzar, ¿no es cierto?, aparte del placer de conocerte ya personalmente después de que tanto hemos hablado, ¿no es cierto?, tanto tiempo, ya como 2 años, 3 que venimos haciendo programas y demás, hablar un poco, contarle a la gente, ¿no es cierto?, en qué se enmarca esto y como ya veníamos conversando con anterioridad antes de arrancar con el programa, ¿no es cierto?, en qué se engloba, ¿sí?, aliarse, hacer esta alianza junto a Leandro Esdero, de parte tuya. ¿O del partido? Yo diría que hay 3 elementos que definen esta toma de decisión, donde realmente hay que reconocer que por ahí pasan a la historia los que más se la juegan y no tanto los que especulan, no tanto los especuladores sino los que se la juegan. Primer punto, nosotros hemos establecido una alianza el año pasado, al transcurrir el año pasado, con el doctor Miguel Ángel Pichetto, al cual saludamos, que es actual auditor general de la Nación y candidato a diputado nacional en el tercer orden en la lista de Patricia Bullrich por Buenos Aires. Él nos dio una representación, me dio a mí una representación de Encuentro Republicano Federal para venir a fortalecer Juntos por el Cambio en el Chaco. Nosotros fue un momento interesante porque teníamos que encontrar un referente nacional del peronismo que tenga algunas ideas que se enmarque dentro de la racionalidad política, que un peronismo moderno, un peronismo que digamos haga un corrimiento de estas posiciones izquierdistas, filocomunistas, filomarxistas que han, digamos, tergiversado de una manera muy compleja al peronismo. Pensando un capitalismo moderno, un capitalismo nacional, un capitalismo inteligente, centrado en el interés nacional. Sí. El segundo aspecto, que es muy importante, es la posibilidad que nos dio en un primer momento Juan Carlos Polini, pero después de las PASO, Leandro Esdero, con una generosidad y una particularidad muy destacable, que tiene que ver con el hecho de decir, bueno, es importante, vengan por favor, vamos a fortalecer, construyamos un equipo, no pongamos el criterio excluyente de lo ideológico, de la pertenencia partidaria, sino que traigamos los mejores cuadros de distintas procedencias que tengan juventud, porque eso es el espíritu también de Leandro Esdero, que es renovador, porque ha manifestado él una renovación dentro del radicalismo. Está a claras luces, digamos, que su victoria en las PASO demarca una renovación dentro del radicalismo, una nueva generación de radicales, y nosotros somos una nueva generación de peronistas, de justicialistas, que estamos haciendo el esfuerzo de poder modernizar nuestras ideas y de preservar nuestros principios y nuestros valores. En ese sentido, Leandro nos convoca a armar un frente electoral, digamos, coincide con lo que nos mandó a hacer Miguel Ángel Pichetto, y Leandro nos convoca a construir estos equipos, digamos, para afrontar las dificultades que necesita nuestra provincia y que tenemos que poner el pecho y tenemos que afrontar las dificultades, y lo tenemos que hacer categóricamente con recursos espirituales, intelectuales, técnicos, con capacidad
porque no va a ser fácil gobernar después del 10 de diciembre, porque la situación es muy compleja en la provincia del Chaco, pero de alguna manera hay que ser valiente, hay que hacer patria, hay que dar un paso al frente, y en ese sentido creo que la convocatoria que él nos hizo nos cayó muy bien, y hoy estamos fortaleciendo la propuesta de Leandro Heredero como la única que puede efectuar el cambio de gobierno, o sea, concretamente la única posibilidad de ganarle a Capitanich. Y ahí entramos en el tercer factor, perdón, y último de tu pregunta, que es la necesidad de sacarnos de encima una figura que de alguna manera en algún momento histórico fue importante en la historia del Chaco, pero luego de un desgaste y de asumir una condición, digamos, desmesurada del poder. Por ahí la audiencia tiene que investigar lo que es el síndrome de hibris, como una cuestión de donde el poder te nubla la conciencia, te enajena de los aspectos éticos y morales, te vuelve, te pervierte en tu razón de ser, porque el mismo poder se te sube a la cabeza, digamos. Y tal es así que hoy hay una incapacidad por parte del gobierno de reconocer defectos. O sea, solamente dice, bueno, vamos a hacer lo que no hicimos, ahora sí vamos a hacer lo que prometemos, después de 16 años. Pero uno ve una incapacidad por él y de parte de los funcionarios del kirchnerismo que no reconocen ningún tipo de deficiencia o errores de lo que la gente padece o el pueblo sufre en la provincia del Chaco. Entonces, siéndote sintético, la necesidad de sacarnos de encima una figura perversa y decadente para seguir dándole oxigenación, digamos. Hay una frase muy famosa en las redes que dice que los políticos y los pañales se tienen que cambiar a menudo y por las mismas razones. Entonces decimos, bueno, si en 16 años no te quedó todavía cosas para hacer, y bueno, lo lamento, ya tuviste tu oportunidad, y hoy la circunstancia demanda un viento fresco, una renovación de la tierra, un cambio de gobierno para que producir los cambios que hacen falta, producir las transformaciones que hacen falta y volver también a recuperar nuestra esencia histórica, los chaqueños, que la hemos perdido evidentemente. Sí, vos, lo siento, planteando todo esto, hablamos como de una especie de suerte monárquica ya lo que viene sucediendo en nuestra provincia, porque es como heredar y volver a heredar, ¿no es cierto?, una posición. Fíjate, 16 años estamos hablando. Es volver a repetir y a repetir y a repetir. Desde ahí creo que viene el planteo del cambio también, ¿no es cierto?, cuando la gente ya creo que está hartada, digamos, hastiada de ver siempre lo mismo y no tener resultados. Ahora, en cuestión de propuestas, ¿cuáles son, por ejemplo, las propuestas de ustedes en el tema, supongamos, educación? Muy bien. Quiero, primeramente, si me permitís, una pequeña aporte más. Se habla mucho del republicanismo. Eso sería una propuesta: recuperar las instituciones, respetar la división de poder y defender el Estado democrático y el Estado de Derecho. O sea, lo que obliga y lo que garantiza la ley, la Constitución. Nosotros vemos que en la provincia se ha vetado leyes aprobadas por la Cámara de Diputados. Concretamente el teléfono para los presos es algo que se aprobó por ley, la prohibitiva, la limitante de esa cuestión. Y el gobernador, como sabe que ahí tiene 100% de votantes, lo que hizo fue vetar. Si el espíritu de la República es respetar la división de poderes, que eso es una propuesta, es muy importante hablar de esto, porque si uno tiene que recategorizar o revalidar el Congreso, digamos, de la provincia, no puede hacer ese tipo de ejercicio de manera autocrática, porque destruimos el espíritu de la República. Hay otro ejemplo, que cuando la jueza provincial, la fiscal provincial Aucar de Trotti, cuando se aprueba el aborto, digamos, declara la inconstitucionalidad por el espíritu de la Constitución provincial, digamos, que adhiera a los tratados internacionales, una valentía impresionante, que quiero mandar un saludo. Tengo que refrescar la memoria de la sociedad. El primero que saltó como leche hervida diciendo de que iba a implementar el aborto porque era una ley nacional y desconoció el fundamento de una fiscal provincial que tiene sus razones para declarar la inconstitucionalidad, nada más que se hacen
los distraídos querían meter por obligación del poder internacional financiero el aborto y desconocieron el aspecto de inconstitucionalidad. Legal, ahí vemos otro ejercicio de abolición de la República y de ejercicio de autocracia, donde el poder no hace caso a lo que manda una declaración de una fiscal del Poder Judicial. Entonces hay una situación, digamos, que no podemos proyectarla en el tiempo y seguir que siga transcurriendo, porque evidentemente genera perjuicios para el espíritu republicano. Punto. Con el aspecto educativo, ¿querés hacer un aporte más o tomamos lo de la educación? No, sí, vamos a retomar lo de la educación. Sí, eso está visto, ya sabemos que se pasó por encima de la ley, de lo legal, digamos, para implementar en nuestra provincia la ley del aborto. En ese momento hubo mucha repercusión y creo que hasta el día de hoy todavía sigue habiendo cierta resonancia al respecto, pero es algo que ya está tomado y está impuesto, además, impuesto a dedo, vamos a decirlo, porque es algo que se dijo, no, se va a hacer lo que yo digo, y se hace. Y pasamos por encima de todo. Eso es algo que no es que lo estamos inventando, sino que lo hemos visto en muchas ocasiones, no solamente en nuestra provincia, sino también a nivel país, lo hemos visto muchísimo. Cuando se pone a dedo o se decreta a dedo de que algo debe suceder porque desde arriba de gobierno lo desean y se pasa por encima de las leyes, ¿no es cierto? Evidentemente han aprovechado el contexto pandémico, han aprovechado la instalación de esos esquemas de prisión domiciliaria sumamente exigentes, donde uno empieza a evaluar. Hoy podemos hacer la política comparada, digamos, que en otros países no se cerraron los templos, no se cerraron las escuelas y no se cerraron la actividad productiva, no se clausuró. En Argentina las graves consecuencias económicas que hoy ostenta Cristina, Alberto y Sergio Massa tiene que ver con tomar esas medidas radicales que no tuvo en su momento ningún planeamiento, no miró hacia los efectos que iba a generar. Uh-huh. Entonces ahí tenemos una cuestión también importante para retomar con la pregunta que no te respondí, que lo voy a hacer, que es la cuestión educativa. Uno no puede cerrar las escuelas. Se hubiese fomentado una ética del cuidado, se hubiesen tomado las medidas necesarias para la distancia social, pero de ninguna manera cerrar las escuelas y tardíamente empezar a implementar esquemas, digamos, que hicieron abstracción de los aspectos humanos que tiene la educación y se vieron mediados por lo virtual y los medios, digamos, la educación virtual a través de los Zoom en algunos casos, o si no de las actividades en las plataformas digitales, donde no contempló la situación de falta de acceso de los dispositivos tecnológicos básicos para entonces tenemos hoy una población, una franja etaria que en los últimos años de la secundaria no ha tenido los accesos a los conocimientos básicos. Esos son productos de impericias. El tema es que no se juzga la mala praxis política, porque vemos un gobernador que tiene posibilidades de pelear una reelección y de que nadie le haga ningún tipo de o sea, que concretamente se lo comprometa, uh-huh. Se lo comprometa por la mala praxis política. La sociedad también está muy, en ese sentido, viste, uno habla siempre del referente político, pero ¿qué hacemos como sociedad? Evidentemente hay ejercicios de mala praxis política, mal gobierno, malas ejecuciones que trajeron consecuencias negativas para la sociedad, pero hoy vemos que hay gente que sigue defendiendo esta postura. Vemos una pobreza estructural, vemos un modelo educativo que, lejos de priorizar un esquema federal, identitario, que recupere aspectos históricos, se plante en un presente y se proyecte con planeamiento, digamos, de un verdadero estadista, y se piense en las necesidades que tiene el Chaco en cuanto a población y recursos, en cuanto a capital humano y recursos, y que el modelo educativo de alguna manera sea comprensivo de esa situación y proyecte la inserción del
del Chaco en el concierto internacional y que luego también contribuya a la inserción de la Argentina en el contexto de las demandas del mundo hoy en materia tecnológica, en materia de conocimiento, no se ha hecho nada de eso, sino que veíamos un grupo de afiebrados o afiebradas o afiebrades, no sé, esas cuestiones raras, que se iban a la escuela del interior, que a mí me consta, con pañuelos de distintos colores, a querer obligarle a los directores, gente de nuestra edad, o sea, gente joven, que se iba a retarle a los directivos, a retarles a los supervisores, porque estaban en un cargo circunstancial, estaban inquilinos de un ministerio, a obligar o a sugerir de manera bastante pesada, porque no era una persuasión, era una especie de apriete a que se hable con lenguaje inclusivo. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede acá? Que otra vez hay un ejercicio de mala praxis política en materia educativa porque se priorizaron aspectos ideológicos de esta nueva izquierda, con el lenguaje inclusivo, el feminismo, el género, y todas estas cuestiones que comprenden al periodo postmoderno del pensamiento, donde se tiende a destruir los valores y las tradiciones y la identidad de las naciones y los pueblos. Se abordó eso, se puso mucho presupuesto en imponer ese tipo de agendas foráneas y se descuidó la cuestión central que tiene que ver con pensar un modelo económico, pensar el capital humano disponible, la exclusión social como criterio de resolver realmente, generando una educación genuina que recupere, restaure el espíritu del ser humano y por supuesto haya un modelo productivo que lo materialmente también lo reconstruya con un trabajo digno. No se ha pensado a la educación en esos términos. Uh-huh. No se ha pensado formar con conocimientos técnicos, con conocimientos tecnológicos, para que los chaqueños, digamos, seamos competentes a las demandas que necesita el mundo de hoy, y fundamentalmente teniendo en cuenta y permitiendo que se reconozca cuáles son los recursos que tiene que son los que contamos en nuestra realidad, en la extensión de la provincia. O sea, vemos que eso no se prestó atención. Uh-huh. Y vemos que hubo hasta inclusive, yo diría, una perversión de descuidar esos aspectos y que trae como consecuencia también una mala praxis en razón de que la educación se desvirtuó, se desvió en cuestiones que son totalmente superficiales. Uh-huh. Y no se atendió la cuestión central. Pero hay un aspecto más, que el salario del docente, que bueno, también es una cuestión que podríamos decir algo, pero no quiero monopolizar la palabra. No, sí, está bien. Ciertamente, ¿no es cierto? La educación está muy transversalizada en el día de hoy, muy transformada, digamos, muy masificada, sobre todo. Viene el hecho, aparte de querer imponer, porque ya es imponer el lenguaje inclusivo en las escuelas, por ejemplo, que es algo que está comprobado científicamente y por las mismas evaluaciones, aprender que salieron hace poco, que los chicos al intentar escribir en lenguaje inclusivo pierden la capacidad de comprensión de lectura, por ejemplo, o pierden la capacidad de entender lo que escriben en sí mismo, no pueden escribir. Y es algo que se ha impuesto muchísimo por este gobierno, ¿no es cierto?, a través de todo ese feminismo tan invasivo que quiso llegar en esos aspectos a la educación. Ahora, después viene el salario de los docentes, obviamente que están bien precarizados en estos momentos. Hay docentes que incluso yo estaba en el interior, y no solo en el interior, también acá en Resistencia hay escuelas que no tienen pupitre de baño, no tienen pupitre para escribir, no tienen un inodoro. Y todavía se sigue diciendo que los salarios le ganan a la inflación, que los maestros están cobrando, los docentes están cobrando la cláusula gatillo. Justamente se vino anunciando hace 2-3 días, lo anunció que se les iba a dar lo que es la pauta, y no lo están cobrando en realidad, y cuando el mismo docente incluso debe comprar las tizas para poder dar una clase. Ahora, en ese sentido, la propuesta de ustedes, ¿cuál sería? Porque se habla que en el radicalismo cambiarían ciertas situaciones de la educación pública, que sería avasallada la educación pública. Primeramente te comento que es una cuestión generalizada casi en todo el arco docente que nos antecedió generacionalmente a nosotros, en que reconocen la gran
reconocimiento que ha hecho Nick Kitz, por ejemplo, cuando fue gobernador, y que de alguna manera reconoció al docente, y fue un intento bastante, comparado con esto, bastante interesante, digamos, de reivindicar, de reconocerlo salarialmente, de mandar recursos, de mandar partidas, digamos, para atender a la cuestión educativa. Segundo, digamos, es importante saber por qué surgen estas cosas y volver a analizar el marco ideológico, porque yo digo, desde una comprensión nacional, de procedencia justicialista, digo que estos que gobiernan hoy no tienen nada de peronista, porque justamente han instrumentalizado el Estado y el poder que les da el Estado para, son filocomunistas, o sea, nivelar para abajo y mantener un nivel de pobreza a la sociedad, cosa de que con muy poco genere la apariencia de que se da mucho. Hoy vemos que el docente no tiene la capacidad, por ejemplo, de comprarse una moto o cambiar una cubierta y a la vez comprarle la zapatilla al hijo, siendo que es un profesional de la educación. Yo creo que hay que cambiar esta metodología perversa que ha generado el gobernador, y el espíritu que tiene este gobierno kirchnerista, de dejar de hacer pobre y mantener pobre siempre pobre, incluso a los trabajadores en la pobreza, porque el trabajo tiene que permitir que uno salga de la pobreza, no permanecer en la pobreza. Y esto ha sido muy hábil el sistema, digamos, filocomunista de estos gobiernos de izquierda, del Foro de Sao Paulo, de la Nueva Izquierda, del progresismo, etcétera, de analizar muy bien la arquitectura de estas formas de gobierno, donde tienen un discurso de izquierda, son aristócratas, son una oligarquía estatal, y que mantienen a los trabajadores y a la población, digamos, con lo mínimo indispensable. Precarizados. Y la misma oligarquía internacional ha definido a estos líderes con las características que tiene Capitaní, porque tienen manejo de la masa, o sea, se prenden de los discursos, digamos, que llegan a los sectores populares, porque son instrumentos del poder internacional para que contengan a esa pobreza en esquemas de pobreza aceptable o tolerable por la misma gente. Y tienen de rehén al pueblo. O sea, lo que mantienen es tener de rehén al pueblo y pensar lo educativo, la salud, para que dé lo mínimo y que cada vez sea más dificultoso para las grandes masas de llevar a un cuestionamiento a estos esquemas perversos. O sea, es difícil. Hoy tendríamos que tener al Chaco completo y a toda la fuerza política apostando a un cambio concreto, y lo que vemos es que hay un 40%, un 35% que lo va a ir a votar a Capitaní, o sea, con todo lo que hizo perversamente, y vienen con el tema de la obra pública y, digamos, obvio que van a hacer obra pública porque ahí está la caja. En la obra pública, el capitalismo de amigos que generaron, donde hay un grupo empresarial que monopolizan las acciones, digamos, de trabajo, y son amigos del gobernador, hacen un entongue para recaudar y ganar ellos, sobre presupuestando las obras públicas, rompiendo la vereda para armar otra vez la vereda, y eso es claramente una acción de mala praxis que tiene sus consecuencias. Con respecto al modelo educativo, nosotros tenemos que poner al ser humano en el centro del planeamiento educativo. Tenemos la obligación de recuperar el valor de lo humano. O sea, si somos pro vida, tenemos que pensar de que el individuo que hoy existe, de alguna manera le tenemos que recomponer el estatus de dignidad, le tenemos que recomponer el estatus de un sujeto libre, capaz de cuestionar, de decir no estamos de acuerdo con determinada cosa. No que acepte cualquier cosa, y vemos un presidente que se ponía a hacer una fiesta en el contexto donde en la tele, en la cara, nos decía que iba a ser implacable con los vivos que violentaban la cuarentena, y después se filtraron los videos de un demente, de un perverso que se ponía a joder con su mujer en el contexto de pandemia. Entonces, y vemos que la sociedad tolera, ojo, porque le están queriendo votar, o sea, hay gente que va a seguir yendo a votar ese tipo de cosas.
Y me parece que la educación tiene que darle discernimiento, digamos, una cuestión cristiana es del discernimiento. Uno tiene que tener la capacidad de darse cuenta de lo que hace mal y corregirlo. No puede caer todo igual, no ser todo lo mismo. Un autocriterio. No, claro, se ha perdido el criterio, se ha perdido criterio en la sociedad. Nosotros tendríamos que evidentemente barrerlo a Capitaní, y no caer en esquemas distractivos también que por ahí dividían los porotos, porque eso también es un problema. Yo entiendo la necesidad de especulación política, el hecho de que uno tenga la posibilidad de negociar para ocupar esquemas de poder, pero eso es gatopardismo, porque no permiten las modificaciones de fondo que realmente hacen falta. Hoy necesitamos una modernización profunda de las estructuras de gobierno, pero también de la clase funcionaria, digamos, porque hay gente que tiene que hacerse responsable de los problemas que hay hoy. ¿Quién se hace responsable de los niveles de adicción que hay en resistencia con respecto a la cocaína? Se ataca el narcomenudeo, pero ¿y dónde está la identificación de los verdaderos agentes que están produciendo o que están moviendo las grandes cantidades? No se nos escapa al ciudadano de a pie, al dirigente común. Yo me considero un dirigente joven que estoy caminando, no me considero un gran dirigente con gran trayectoria, pero hay gente que maneja el gobierno, maneja el poder, y nosotros que estamos a pie nos damos cuenta y ellos en teoría no, y se hacen los distraídos, metiendo distracción, confundiendo, manipulando. ¿Qué nos pasa como sociedad? O sea, ¿en qué momento vamos a mirarle a la cara a la realidad? Vamos a decir, bueno, es momento de resolver, hagamos una limpieza de lo que hace falta. Y con esto quiero decir que hay grandes dirigentes históricos del peronismo que coinciden con esta propuesta, o sea, que coinciden porque yo he hablado y tengo diálogo y he aprendido mucho de los dirigentes históricos del peronismo, que casualmente son los que hoy expulsó Capitaní, porque no acepta a nadie que le pueda cuestionar o le pueda refutar lo sabiondo que es. Pero Capitaní es el principal jefe de Estado, la máxima autoridad de la provincia, y hoy vemos una provincia pata para arriba, vemos avionetas que caen con grandes cargas de drogas, se roban aviones, avionetas se roban. Sí. Mirá que es difícil robar una moto. Sí. Yo nunca lo hice, no conozco, pero se ve un poco. Un auto nadie roba porque es difícil robar un auto. Avionetas se robaron en el Chaco. ¿Y quién se hace responsable? La sociedad va a seguir queriendo ir a votar, a pretender de que va a ser algo distinto a Capitaní. ¿Realmente nos conviene bifurcar el voto o llevarlo hacia diversificar el voto, o conviene que lo concentremos, lo dirijamos a una propuesta que realmente puede generar cambio de gobierno y que de alguna manera está construyendo con algunos peronistas, y que nosotros tenemos que convocar a los peronistas rezagados y relegados que este esquema perverso los ha dejado afuera, en la marginalidad, o jugando un juego muy secundario, en roles secundarios. Muy terciarizado, sí. En una marginalidad, haciendo algunas cuestiones. No, acá hay que valorizar las ideas que puede aportar el peronismo, o los sujetos del justicialismo histórico, y creo que lo tiene que hacer, digamos, en esta oportunidad, en esta brecha que hemos abierto, de incorporar y fortalecer lo que es Juntos por el Cambio como la única fuerza que se puede sacar de encima la perversión, la mentira y la manipulación de Jorge Capitaní. Y creo que hay que hacer ese llamado al compromiso ciudadano. Tenemos que interpelar a la sociedad para que nos rescatemos un poco y dejemos de caer tan fácilmente en la trampa. Sí, se habla de una suerte de encanto, ¿no es cierto? Que creo que con eso de la obra pública y te pavimentamos 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras, hay una suerte de encantamiento ahí, porque la gente estamos como en una sociedad en un tiempo conformista. Nos dan algo y decimos, bueno, nos hizo el pavimento, hay que votarlo. Porque si bien se han hecho muchas obras, yo puedo decir en la misma zona en la que yo vivo, son tramos pequeños, 3 cuadras, 4 cuadras, 6 cuadras, una paralela a la otra, ¿no es cierto? Una calle consiguiente a la otra, se han hecho, pero es como que esa pequeña infraestructura trae ese encantamiento que la gente tiene ese conformismo que, bueno, estaba todo mal, pero está funcionando todo mal, pero me hizo la calle.
¿Se entiende el punto al que me quiero dirigir? Tal cual. Y viene ese encanto justamente 3 semanas antes, una semana, 2 semanas, unos días antes de las elecciones, vienen con ese encantamiento también, como queriendo retomar de alguna forma a través de cierto hipnotismo, digamos, cierta hechicería, ¿no es cierto? Captar la atención del ciudadano o la ciudadana, y el ciudadano y la ciudadana ciertamente a veces se nubla por esa pequeña obra, cuando durante todo un periodo no se ha hecho absolutamente nada. Que es algo como, y aparte una obra de bajo presupuesto para completar. Pero que se ha constituido como el modo operandi generalizado, porque es justamente la maniobra que hacen todos. O sea, un mes antes de las elecciones empiezan a inaugurar, empiezan a hacer cosas. Y te todas las obras que no se hicieron en todo el tiempo. O sea, no priorizan el bien común, digamos, sino que postergan la inauguración y el usufructo, porque no es que solamente postergan la inauguración, sino que hasta en tanto no se inaugure no pueden usufructuar. Y lo hacen por justamente volcado toda a la campaña electoralista, a esa cuestión de ganar a como dé lugar, y que no hay ningún tipo de principio moral en esto, que ha llevado a la situación. Y no quiero hacer una carrera de indignación, me gustaría hablar después de propuesta, porque si no estoy también ahí en la crítica nomás, y no es mi intención. Yo vengo acá a proponer ideas, conceptos, ideas de Estado, ideas para la próxima. No, pero está bueno realmente visualizar la idea, ¿no es cierto? Que por ahí muchos no se atreven también, por cierto, miedo a la restricción, miedo al qué dirán, no se atreve a decirlo, ¿no es cierto? Por ahí sucede también eso. La educación tiene que formar al sujeto, a la persona, a las personas que hacen una comunidad, en el discernimiento. Tenemos que tener la capacidad de recuperar el discernimiento de lo que es correcto y lo que es incorrecto, y fundar las bases de una reorganización de nuestra comunidad en función a saber reconocer qué es lo que es correcto, pero también identificar lo que es incorrecto. Es absolutamente incorrecto esta semana anunciar 12% aumento para los trabajadores y para los docentes 200 puntos, y que eso no entiende ningún docente, como el sistema de puntos que creó él también, porque te mandan en una nebulosa donde uno no se pierde. ¿Y por qué digo que no es correcto, digamos? O sea, no estoy diciendo que esté mal el aumento, estoy diciendo que es una cuestión perversa, especulativa, sin pensar realmente en los trabajadores, en la felicidad del pueblo, que lo mande a cobrar 2 días antes de la elección. Eso sabe que sería un soborno, que te quieran pagar el viernes para que vos el domingo lo vayas y lo votes, que fue la estrategia que le funcionó de los 10.000 pesos en las PASO del 2021, que dio 10.000 pesos para que revertiera un resultado electoral. En ese momento nosotros todavía estábamos creyendo en que esta gente era peronista, o que había un peronismo que estaba que ellos iban a rescatar, pero evidentemente uno dándole otra vez 4 años lo que hace es perfeccionar la perversión que tiene el kirchnerismo, y ese método perverso de regalar 2 días antes de la elección de plata para que la gente vote. Me parece que después, si somos cómplices de eso, no nos quejemos, digamos. O sea, yo le pido a la sociedad, al pueblo del Chaco, que no caiga en esa trampa y en esa manipulación, no venda su dignidad por un aumento perverso que hace a 2 días de las elecciones. Eso me parece que es cruel, me parece que hay que agarrar, porque es lo que nos corresponde. Estamos postergados salarialmente. Ha sido un gobernante que se encanutó los recursos para el salario docente, se ha encanutado los recursos económicos para el trabajador docente. Que te venga a dar ahora una migaja no modifique la intención de voto. La única modificación de la intención del voto tiene que ser para comprender de una manera definitiva que nos tenemos que sacar de encima la perversión, la mentira y la manipulación. Y también tiene que estar orientada a reconocer que tenemos que dirigir los votos a la única propuesta que puede ganar, porque no podemos anteponer criterios de especulación, de arreglo político de dirigentes, sino que tenemos que pensar en las dificultades que está teniendo nuestro pueblo del Chaco y llevar adelante el cambio necesario. Y lo único que puede ser cambio hoy es siendo realista, porque la política también tiene que plantear realismo político.
En ese sentido, cuando empezamos la entrevista te dije los argumentos por los cuales nosotros decidimos fortalecer esta propuesta. Y tiene que ver con que que necesitamos el cambio. Correr a una persona nociva, extirpar el cáncer de raíz, implica que tomemos hagamos las acciones adecuadas para lograr con ese objetivo. Y no estar distrayendo, ¿no? Porque el aparato está cada vez más sofisticado para mantener a la población adormecida, distraída. Un mecanismo complejo, sí. Un mecanismo complejo que hay que generar los anticuerpos, diría el general. O sea, naturalmente tenemos que generar los anticuerpos. Estamos haciendo este esfuerzo acá. Sí, estamos en esa estamos todos. Hay una frase muy linda, creo que ya te la había dicho, sí, que es parte de las 20 verdades del justicialismo peronista. Las 20 verdades firmadas y selladas por Perón en su momento, ¿no es cierto? Y hay una frase muy linda que habla del justicialismo, ¿no es cierto? Y que dice que es esencialmente popular y que todo círculo político es antipopular y por lo tanto no es peronista. Fíjate vos. Ahora, hay un análisis sobre esto muy interesante porque en cierta forma dice que ningún peronista debe sentirse más de lo que es. Y me viene a la cabeza cuando hablamos de Capitanich que nadie debe sentirse más de lo que es cuando se dicen peronistas y se creen mucho más de lo que son. Se creen mucho más de lo que son. Porque viene esa especie de soberbia, ¿sí? O esa suerte de soberbia que te relega o relega a todos los demás, por más que la idea sea excelente, y si no concuerda con lo que esa persona, con lo que ese gobernante está pensando, se lo rezaga a una esquina y al rincón y se olvidaron. Que nadie escuche que son mejores que nosotros. Esa sería la idea que se me viene a la mente, ¿no? Pero qué interesante sería de que en algún momento hagamos una evolución como sociedad, también como dirigencia política, de tener la capacidad, la humildad y la inteligencia de reconocer quiénes son los que tienen las mejores ideas, porque las ideas circulan, o sea, en realidad no hay nada casi original en todo esto, o sea, las ideas andan circulando, lo único que tiene que hacer la persona genia o apta es tomar la idea y llevarla adelante y hacerlo bien. Sí. Entonces, ¿por qué no pensar de que en algún momento podríamos terminar con esta conflictividad que ha generado este personaje que se cree de un iluminado y decir, bueno, las mejores ideas circulan, las vamos a llevar adelante porque es para el bien común? Y con respecto a lo que plantea las verdades del peronismo, que son parte de una doctrina... Del justicialismo. Del justicialismo. Yo no creo en el adoctrinamiento, yo creo en la doctrina, que es algo que lo dejamos para un análisis en otro momento, para no extendernos demasiado. Creo en la doctrina porque son la defensa de principios y valores, no en el adoctrinamiento porque es, digamos, bajar línea y no dejarle pensar a la persona. Manipular el pensamiento. Entonces, esto del círculo, de la política de círculo, implica, por ejemplo, hoy que hayan impuesto el lenguaje inclusivo como categoría iluminada y no consultaron. Sobre todo círculo vicioso. Y no consultaron, digamos, no fueron capaces de identificar lo que empíricamente son los valores y la costumbre del pueblo del Chaco. Es que no pasa tampoco, por ahí se habla de inclusión y no pasa. Y si no, eso es una inclusión. Inclusión no es cambiar una letra, cambiar una A o cambiar una O por una E o por una X. Inclusión no viene por ahí, inclusión viene por darle la posibilidad a todos de estudiar, me parece, porque todos puedan ir a un colegio y estudiar dignamente, además. Trabajar y ganar bien. Trabajar y ganar dignamente por ese trabajo que es tan importante, porque todo docente es el que prepara al joven, al niño, a la niña, al adolescente, o al que se va a hacer profesional, para que en el futuro pueda desarrollarse, o sea que es lo más importante que puede haber dentro de todo es un docente. Ha sido tan perverso esta política de círculo que hoy vemos que es todo familiar. La administración de los medios públicos de comunicación, familiar. La Cancillería en Nicaragua, familiar. La Secretaría de Culto Nacional, familiar. Familiar, cargos en la de Cámara de Diputados de la Nación, familiar en los principales espacios de funcionamiento. Eso se llama nepotismo. Que uno meta solamente, creyendo que dándole solamente a la familia espacios, y eso es justamente la anulación de un buen gobierno, porque vos estás priorizando criterios de obediencia, criterios de ¿cómo se llama? De narcisismo político,
no vas a permitir de que realmente los más preparados, y ahí está la cuestión de república también, o sea, quiénes son los más probos, los más capacitados para llevar adelante una gestión de gobierno. No es más lo ideológico tampoco lo que define un buen funcionario, sino la capacidad, las aptitudes, los conocimientos y la manera de ponerlos en práctica de manera eficiente y que sea moralmente correcto también, para no digamos buscar el mal o hacerle daño a los demás. Y yo creo que esto de haber puesto familiares o armar listas familiares y solamente ahí en parentela es sumamente nocivo. Cierta meritocracia. Lo vemos en toda la extensión de la provincia, que esa práctica también quiere difundirse, quiere instalarse. Yo creo que la sociedad también tiene que darse cuenta y decir, bueno, no es así. Claro, no es como que ya asume cierto político y hay una suerte de meritocracia, ¿viste? Toda la familia viene por atrás en la boleta. ¿Por qué eso es así. meritocracia? Porque, mirá, asume X político y van a tener el mérito, el grupo familiar. Pero eso no es mérito. Van a tener un mérito. Es un mérito que viene de parte de la persona que asume. Es un mérito. Van a tener la posibilidad que no se les va a dar otro. Y esa persona capaz no va a estar capacitado nunca, ha aprendido absolutamente nada como para ejercer o para decir, mira, puedo hacer tal cosa. En el caso de un concejal, suponete. El caso de un concejal. Esa persona va a asumir sin nunca haber hecho política, por ejemplo, o sin saber cómo manejar un consejo municipal, o cómo se maneja un municipio. Porque un primer concejal es aquel que está detrás del intendente. Es aquel que toma la otra rienda del caballo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podés situar a una persona ahí que nunca ha hecho nada más en su vida? Y sin embargo, porque es la hija, la hermana, la prima, la tía, el tío, el sobrino, esa persona se va a sentar en ese lugar. ¿Y por qué? Por un sueldo. Por un sueldo de funcionario. Por hacer caja. Y por hacer caja. Por hacer caja. Es la anulación del y mérito. También por también creo que es por tener, qué sé yo, un manejo interno de absolutamente todo. Bueno, pero es justamente el principio de la caída de los gobiernos cuando se rodean de asesores que son solamente con criterio adulador permanecen cerca. Hoy vemos que gran parte de la extensión de funcionarios a nivel provincial, que ahí voy a centrar mi análisis, ya hablé lo otro, que dije que no nos distraigamos con propuestas, diversifiquemos los votos, concentremos para que el cambio acontezca, y eso es con Leandro Esdero. Pero haciendo un análisis de la cuestión provincial, me parece que cuando el gobernante se rodea de aduladores que solamente están para decirle, oh, qué gran líder, qué bueno lo que haces, qué lindo que sos líder, ese es el principio del ocaso. O sea, ese es el principio donde el gobernante pierde la capacidad de reflexionar en torno a que si lo que está haciendo es bueno o malo. El ejemplo lo vemos ahora en el discurso. Hoy habías dicho cómo era el síndrome de qué era lo que de hibris. De hibris. De hibris, viene del griego, que significa desmesura. Ajá. Y es cuando uno ya pierde la brújula, digamos, y se cree un ser superior sin límite, un ser superior. Ese es el problema que estamos viendo hoy, que tenemos que interpelar a la sociedad, de que darle oxígeno a eso implica de que uno no quiera, por ejemplo, terminar con una infección. Implica de que uno quiera permanecer. A ver, Sociedad del Chaco, ¿ustedes quieren permanecer en un estado de infección, de enfermedad política, económica, donde los excesos de la clase dirigente repercute de manera negativa en el conjunto de la sociedad? ¿Queremos permanecer en eso? Si en sus elecciones sí, seguramente su voto va a permitir una reelección de 4 años más. Ahora, si nosotros queremos desafiar ese tipo de infección, de aquello de que está trayendo consecuencias negativas, creo que el voto empieza por querer sacar la infección y poner un medicamento. ¿Qué puede suceder acá? Nosotros estamos protagonizando, en nuestro caso, como Encuentro Republicano Federal, parte de lo que sería la inmunidad contra esa infección. Como estamos adentro del frente y tenemos consideración de que somos parte del equipo del cual nos invitó Leandro para trabajar, nosotros vamos a ir a corregir con humildad, con
recuperando esas ideas que están en la sociedad, que son buenas, que uno la conoce con el vecino, escuchando, interpretando cuáles son las mejores soluciones o escuchando realmente la problemática con humildad, y con humildad abordar las estrategias de resolución de esas problemáticas. Nosotros les decimos que vamos a hacer la solución a ese problema de la infección. Estamos seguros de que vamos a llevar adelante un proceso de transformación de fondo en la política. Y lo digo esto porque hoy lo veo, y esto quiero dejar también en consideración de la audiencia. Juan Carlos Polini está junto, codo a codo con Leandro Esdero, trabajando por la propuesta de cambio. Eso me dice a mí que realmente está decidido. Los dos candidatos que tuvimos en las PASO, que condujeron a esta victoria que hubo en las PASO por parte de Juntos por el Cambio, están trabajando unidos, cosa que muchas veces no pasaba, porque los mismos radicales dicen, bueno, el que ganaba conduce y el que pierde se iba a su casa. No era como nosotros, que el que gana conduce y el que pierde acompaña, sino que el que se iba a su casa. Ellos mismos se reconocen en esa dificultad histórica que han tenido, pero hoy lo vemos trabajando juntos. Y yo creo que esta síntesis que hay por el lado de Polini, un hombre que viene hacia las transformaciones profundas, y Leandro Esdero, que representa la convocatoria, los espacios de construcción de equipo y fundamentalmente la renovación, generan un esquema armónico de trabajo. Más todos nosotros, que yo no soy más candidato, lo he sido en las PASO como precandidato a diputado, pero de alguna manera sigo estando como parte fundante de Juntos por el Cambio, porque Encuentro Republicano Federal de la línea de Pichetto es parte fundante de Juntos por el Cambio. Antes era Cambiemos, después fue Juntos por el Cambio con la incorporación del peronismo republicano. Nosotros como parte fundacional de esto, dando hoy un ejercicio de instalar reflexión, ideas, conceptos, propuestas en el marco de la sociedad, decimos efectivamente somos parte de los antídotos y que somos la única fuerza que va a tender a resolver las problemáticas, y no estamos especulando con cómo vamos a negociar cajas, digamos, de qué puntito más, puntito menos podemos sacar para negociar cajas en una reelección de capital. Y no estamos en esa lógica de especulación política, estamos en una lógica de responsabilidad histórica y de responsabilidad patriótica, que tienen que ver con que efectivamente hay que implantar una propuesta que ponga fin a un periodo decadente y que realmente que tenga la sabiduría de recuperar las cosas que se hicieron bien, obviamente, hacer lo que no se hace y evidentemente sacar de lado las cosas que se hacen mal. Esa es la razón de ser por la cual nosotros creemos que es necesario ir a un cambio, y que nosotros somos los que vamos a sanar las problemáticas y las afecciones, las enfermedades que tiene nuestra instituciones y nuestro pueblo, evidentemente. Desde allí viene esta alianza, siempre aplicando, ¿no es cierto?, lo que corresponde al ámbito justicialista, la justicia social en sí. Es un principio que también la tienen los radicales, a lo mejor con una precisión conceptual, que es la democracia social y nosotros la justicia social. Yo creo que son complementarias. Y creo en el encuentro, por eso, volviendo al tema anterior, creo en el encuentro. Nuestro espacio se llama Encuentro Republicano Federal. Tenemos que recuperar la cultura del encuentro, tenemos que volver a hermanarnos como sociedad. Eso decía el Martín Fierro. ¿Qué decía Martín Fierro? Si nos peleamos entre nosotros, los ingleses nos van a meter 16.000 Milei encima. O sea, hermanémonos y recuperemos las mejores ideas. La justicia social es central en la concepción humanista y cristiana, y viene de la doctrina social de la Iglesia. Es importante destacar eso. Los sectores religiosos no tienen que obnubilarse con estas propuestas violentas, porque evidentemente la violencia engendra más violencia. Entonces hay que ser racionales, hay que pensar cambios posibles, ser de alguna manera equilibrado y armónico en lo que uno va a hacer. Y la justicia social es un elemento que tiene que ver con dos aspectos, la dignidad y la libertad, porque no podemos pensar en la libertad sin la dignidad, tampoco podemos pensar en la libertad sin las obligaciones. O sea, no existe derecho sin obligación, no existe consumo sin producción, y no existe libertad sin
sin la dignidad. O sea, de alguna manera tenemos que pensar de que la justicia social es lo que nutre de dignidad al ser humano, de que valga lo que tiene que valer como persona humana, es el valor ontológico de la persona en el ejercicio de su libertad, en el marco del derecho, para que de alguna manera se sienta sujeto de derecho, pueda usufructuar de las garantías y los beneficios que se le puede brindar, pero que también cumpla con el deber y se esfuerce. Porque acá hay que levantarse temprano y a trabajar. El otro día veía un video de un dirigente social acá de Resistencia que estaba diciendo, ahora vamos a tener que trabajar, que vamos a tener que trabajar. Y yo decía, yo hablo con los dirigentes sociales del interior y no es la misma lógica. No. Esto están aferrado al urbanismo, con todas las dificultades que tiene el urbanismo, que tiene que ver con el narcomenudeo, ¿cómo es que se llama esto cuando se amontonan todo en una misma zona geográfica y saturan un espacio geográfico y se amontonan todo en casitas, se sobrepobla un espacio geográfico y están aferrados a eso, y me parece que hay que abrir la mentalidad de nuevo y pensar que la justicia social es reclamar por el trabajo digno. Y es necesario reclamar una educación que dignifica al humano, una educación que le permita pensar al ser humano. Porque hoy en este desarrollo perverso de estos organismos internacionales y nuestros funcionarios que operan a favor de esas directivas, concretamente el kirchnerismo y el gobernador, en el marco de la ignorancia más cruda que han generado, te mandan la inteligencia artificial para que vos directamente ya anules tu condición humana. Promueven estas ideas transhumanistas, hoy lo hablábamos, que tiene tecnologizadoras, sí. Tiene su representante en la vicegobernadora que quiere ser reelecta. Estas ideas, digamos, de destrucción del concepto de humanidad y el planteamiento de tecnologías que vienen a destruir la identidad y la concepción humana. Entonces la inteligencias artificiales generan videos, discursos, le hacen hablar al que no habla con un video, o ves fotos que no sabes si son reales y te borran el límite que hay entre lo real y la ficción. Obnubilan la realidad, sí. O sea, y justamente en una educación que no ha fomentado el discernimiento de la sociedad, sino que ha generado individuos que no quieren esforzarse, que quieren las cosas de arriba. Sí, una suerte de comodidad se ha generado. Que no quieren estudiar y salir adelante, te mandan la inteligencia ya directamente para que piense por vos. Entonces vos no cuestiones y no sepas discernir qué es lo real de lo ficcional. Yo estaba por hacer un TikTok en estos días analizando esta cuestión porque estamos viendo que se hace campaña sucia creando videos con inteligencia artificial. Y la verdad es que la gente, hoy les digo para los mayores que no conocen tanto de tecnología y algunos jóvenes que a lo mejor no conocen, hoy te pueden hacer una foto mía, pueden hacerme hablar en un video y decir cosas que yo no digo, o incluso captar mi voz y ponerle a cantar una música como que si yo fuese que esté cantando en un escenario. La inteligencia artificial tiene esa capacidad de modificar las imágenes, los videos, y de trabajar con los sonidos y hacer decir con mi misma voz cosas que yo no digo. Sobreponer rostros, por ejemplo. También. Sobreponer rostros, me pueden hacer a mí así, sin ropa, directamente, sí. Y no es que yo tengo ahora mi pilcha, pero pueden hacer cuestiones totalmente ficcionales y aplicarlo en un contexto, pero de manera perversa, para manipular la conciencia de los individuos y que vender gato por liebre o engañarte y manipularte con extrema facilidad. Entonces nosotros en lo educativo tenemos que volver a ese criterio humanista y cristiano, que es mi procedencia justicialista, que me demanda mi procedencia justicialista, y decir, bueno, volvamos a poner en orden la cuestión del ser humano, sus habilidades, sus capacidades, vamos a poner en valor al ser humano, y ahí sí hagamos un usufructo de las tecnologías, de los conceptos posmodernos y de toda la cultura de cambio y transformación. Pero si lo implementamos en este contexto es para justamente terminar de erradicar la condición humana, hasta inclusive anulando la capacidad y el derecho a pensar, la libertad de pensamiento.
Es muy complejo esta situación que te estoy planteando y tenemos que evitar, porque ya vemos en operación esta campaña negativa. No lo hace cualquiera, lo hacen tecnócratas que dominan la técnica y son utilizados y arancelados por los grupos de poder. Y que si nosotros no reflexionamos desde las bases y nos damos cuenta que tenemos que defendernos nosotros de estos modelos perversos, estamos perdidos. Yo tengo una comprensión de cuál es la visión de Leandro Esdero y sé que coincide con este criterio humanista. Y veo lo que representa Capitaní y estoy viendo esa perversión también aplicada en la manipulación de las conciencias, digamos, en engañar, manipular y ser perverso. No solamente la pobreza económica como método de dominación, sino la pobreza y la manipulación intelectual como estrategia de dominación de los espíritus, digamos. Es una situación que llega a un límite, entonces hay que cambiar, digamos. Eso es lo que yo postulo y no creo estar equivocado, y creo que hablo con la autoridad que me da el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y es así. No me me da vergüenza decirlo así, pero creo que proviene de esa convicción, claro, el hecho de poner en consideración de la gente, del pueblo, esta situación que estamos viviendo. Así mismo. Bueno, es realmente muy interesante, ¿no es cierto?, suponer y plantear todo esto, aparte de que es una situación que se está viviendo, no es algo que se estamos inventando o que lo estamos diciendo, es algo que lo estamos viviendo desde el más pequeño chat GPT, hablando de inteligencia artificial, ¿no es cierto?, desde el más pequeño chat GPT, que es una máquina que te contesta como si fuera una persona, hasta la superposición de imágenes, el traspaso de voz y demás. Entre otras cosas, ¿no es cierto?, hablar de la precarización, de tanto en el nivel educativo como en el nivel salud también, que eso lo podremos hablar en otro momento también. Sobre todo, quiero que le dejes tu mensaje a la sociedad para este momento que estamos viviendo, que es sobre todo, ¿no es cierto?, llegar a este domingo electoral, próximo domingo 17 de septiembre, donde vamos a ejercer nuestro derecho ciudadano, ¿sí?, a poder elegir. Así que queremos escuchar tu mensaje. Con un criterio de balanza y de justicia, lo que se vino haciendo hace 16 años pesa mucho más lo que está mal de lo que está bien. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de que lo que está mal pesa mucho más y es mucho más importante, tenemos que generar esquemas de corrección de lo que está mal. La única manera de corregir lo que está mal es cambiando el tipo de práctica de lo que uno hace o lo que uno pone en un determinado lugar. Entonces hay que ser absolutamente realista y absolutamente práctico en este tiempo de 3 días, 4 días para las elecciones del domingo. Primero hay que defender los votos, hay que respetar el voto popular. No hay que robar ninguna boleta, hay que respetar lo que la gente vota. No hay que meterse, la democracia tiene que ser sagrada, primer punto. Y después hay que ser realista y hay que ser práctico. Hay que ser realista en comprender que la única fuerza o opción de cambio que puede ganarle a Capitanich es la que ofrece Juntos por el Cambio, en el cual un grupo de peronistas estamos armando los equipos con las mejores ideas del justicialismo para aportar a un próximo gobierno. Y abrimos los brazos para que los compañeros vengan y se encuentren protagonistas también en un próximo gobierno de Juntos por el Cambio. Y ser prácticos implica justamente en tomar la decisión para que el objetivo se cumpla. Si nosotros queremos cambiar, ser práctico implica llevar la lista 503, Leandro Esdero, votar por la opción que es la única que le puede ganar a Capitanich y no distraernos en este contexto. Seguramente después de sacarnos de encima este impedimento que tenemos perverso, los nacionalistas, los cristianos, los justicialistas vamos a tener que reorganizarnos y seguramente vamos a encontrar también nuestro lugar en lo que viene. Si seguimos haciendo lo mismo, no pretendamos resultados diferentes. Votemos por el cambio, votemos por Leandro Esdero.
Bueno, muy bien. La propuesta está entonces y el mensaje está también. Estuvimos en el día de hoy, te agradecemos por estar con nosotros, al profe, sí, Joaquín. Gracias, muchas gracias. Y bueno, seguramente te tendremos nuevamente, ¿puede ser posible? ¿Cómo no, querida compañera? Un saludo a todos los compañeros, muchas bendiciones acá, al operador, amigo Diego que está ahí, a Tilio que lo vi caminando Diego por acá Senger. también. Un honor estar con ustedes y gracias por la oportunidad de permitirnos expresarnos y estar acá en el medio y de llegar a la gente que podamos llegar y despertemos las conciencias. Creo que hemos sembrado cristianamente, así que va a dar frutos. Dios mediante. Muchas bendiciones, gracias querida amiga por brindarme el espacio y bueno, muy contento me voy y cómodo de haber estado con vos. Bueno, muchísimas gracias. Así vamos finalizando entonces otra entrega de Factor Resistencia. Ya saben que pueden sintonizarnos siempre a través de www.losprotagonistastv.com.ar a partir de las 10 de la noche de lunes a viernes y estaremos mañana nuevamente con otro programa. Nos vemos hasta la próxima. Flora Torres Eiler, quien les habla. Tengan una excelente jornada. Chau, chau.